En cualquier caso, ahora se va a distribuir. Pasamos al siguiente punto, la siguiente proposición no de ley, sobre el impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a sus necesidades para los menores de edad en todos los procesos judiciales, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el ponente, señor de Barrio Nuevo Gené. Muchas gracias, señora presidenta. Esta es mi primera intervención como portavoz adjunto de la Comisión de Justicia del Congreso. Espero y deseo que no sea la última. Y lo que hoy aquí debatamos y aprobamos no quede en agua de borraja por la disolución de las Cortes el próximo día 31 de octubre, como ya ocurrirá desgraciadamente en la 11ª legislatura. Señorías, nos encontramos ante nuevos retos, donde los ciudadanos piden diálogo, consenso, y qué mejor prueba de ello que aprobemos esta proposición no de ley por unanimidad de todos los grupos aquí presentes. Estoy totalmente convencido que todos los que aquí representamos a la mayoría de los ciudadanos estamos totalmente a favor del interés de la defensa del menor. Prueba de ello es que de los 150 puntos, compromisos en el que el Partido Popular ha fijado con Ciudadanos para ese pacto de investidura, el 140 de los puntos recoge fielmente lo que hoy aquí debatimos en nuestra proposición no de ley. Y leo textualmente: fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procedimientos judiciales atendiendo a sus necesidades, en el ámbito con las medidas de reparación o de recogida de testimonio. Hay que decir, y aquí adelanto al Grupo de Ciudadanos, que se ha presentado una enmienda a nuestra proposición no de ley y que votaremos favorablemente a la inclusión de dicha enmienda en nuestro texto, agradeciendo la mejora que al mismo ha realizado el Grupo de Ciudadanos. Miren ustedes, los menores ha sido una prioridad en la agenda social del Partido Popular. Prueba de ello es que las reformas impulsadas desde el ámbito de la justicia en esta materia ha quedado patente en 4 ejes. Con la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor, dando así cumplimiento a las recomendaciones que hizo la ONU en el año 2013, desarrollando de forma mucho más detallada el derecho fundamental del menor a ser oído. Dentro de esos 4 ejes también se ha creado un nuevo registro central de delincuentes sexuales a fin de prevenir que con el contacto de aquellas personas que hayan sido condenadas por un delito contra la libertad sexual que tengan contacto con los menores. Se ha reforzado los mecanismos de prevención a la sustracción internacional de los menores, mejorando los tiempos de respuesta, así como se ha mejorado la eficacia en el cumplimiento de las resoluciones dictadas. Y, por último, decir que dentro de esos 4 ejes reformistas que tuvo el Grupo Popular es la aprobación de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de las Víctimas del Delito, donde se lleva a cabo el reconocimiento de una serie de derechos a los menores. Con esta ley se reconoce por primera vez a los menores de edad como víctimas directas de la violencia de género, obligando a los jueces que se pronuncien sobre la prohibición de aproximación, suspensión de la patria potestad o régimen de visita del padre inculpado. A lo largo del articulado del Estatuto de la Víctima se reconoce una serie de preceptos, una serie de derechos a los menores de edad, especialmente en los artículos 23 y 25, que para ser abordados hace necesario la elaboración de un protocolo, tal como recoge nuestro punto primero de nuestra PNL, que homogeneice criterios. Así, el artículo 25 del texto anteriormente referido establece que dentro de las medidas de protección se establece que se recibirá declaración a los menores en las dependencias especialmente concebidas y adaptadas a tal fin. A fin de evitar una segunda victimización y para que esa menor que sea agredido y que no tenga que prestar 2 veces declaración, salvo, como hemos apuntado, que pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso, esa declaración sea tomada por una sola persona. Indicar
que el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo reconoce que, examinados los parámetros internacionales y europeos, puede concluirse que la normativa española, una vez publicada en la Ley del Estatuto de las Víctimas, está sustancialmente adaptada. Pero cree la propia Oficina del Defensor del Pueblo que ha de dotarse de instrumentos necesarios para hacerlas efectivas en la práctica y que permitan, por un lado, que el menor se exprese libremente, que cuente con la información para hacerlo, que la audiencia se produzca en un entorno amigable y que lo que se diga sea tomado en cuenta. Como ya hemos apuntado anteriormente, son cada vez más los menores de edad que desgraciadamente tienen que pasar por un juzgado, ya sea un juzgado de familia, ya sea un juzgado de menores o ya sea un juzgado de violencia. Por todo ello, y en aras a la protección de un sector tan especial, de especial vulnerabilidad en nuestra sociedad como son los menores de edad, hemos presentado esta proposición no de ley a fin de elaborar un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de los menores de edad inmersos en un proceso judicial, reforzando la garantía de sus derechos y especialmente el de ser escuchados, evitando una segunda victimización. Del mismo modo, impulsar las salas amigables, creando un entorno judicial, un espacio apto para los menores de edad como colectivo especialmente vulnerable. Mi grupo, el Grupo Popular, espera contar con el apoyo de todas las señorías para la aprobación de esta PNL. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Barrionuevo. Ha presentado enmienda el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Reyes. Muchas gracias, presidenta. Señorías, empiezan ustedes diciendo que en la pasada legislatura se abordaron diferentes proyectos normativos que han propiciado una mayor protección a los menores de edad, particularmente en la justicia. Y continúan explicando que uno de esos proyectos normativos o grandes ejes es el Estatuto de la Víctima del Delito, que siempre, según ustedes, logra evitar una segunda victimización del menor a través de, por ejemplo, el uso de salas preparadas en los tribunales que eviten el contacto de la víctima con el infractor. Sin embargo, la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito no solo no está dotada de presupuesto alguno, sino que su disposición adicional segunda establece taxativamente que las medidas contenidas en dicha ley no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos. ¿Cómo pretenden entonces que estas medidas se implanten de una manera efectiva y no sean un mero brindis al sol? Pues que la creación de estas salas amigables y la incorporación de psicólogos se hará realidad con una mera declaración de intenciones. Ustedes mismos ya en el año 2013 hacían depender su implantación del éxito que tuviera el proyecto piloto en el TSJ en Murcia, la construcción de estos espacios de forma gradual en el resto de España. Pues, cito textualmente, decían que suponía una alta inversión económica. En efecto, y como no puede ser de otra manera, medidas ambiciosas como las que aquí debatimos necesitan de una dotación presupuestaria que permita su implantación en todo el territorio y que no se quede en una simple experiencia piloto. Solo de esta forma cumpliremos con rigor con la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la protección de las víctimas de delitos, que dice expresamente que se ha de animar a los Estados miembros a que introduzcan, especialmente en las dependencias judiciales y las comisarías de policía, medidas prácticas y viables para que las dependencias cuenten con instalaciones como entradas y salas de espera separadas para las víctimas. Desde luego que son necesarias las salas amigables. Se trata de un espacio especialmente diseñado para menores, con un acceso independiente que permite a los menores que han de participar en el proceso judicial como víctimas o testigos un entorno de confianza y que, a la vez, gracias a un circuito cerrado de grabación, permite la comunicación con el tribunal. Esta sala permite, en procedimientos por abusos, que se incorpore el testimonio del niño al procedimiento sin tener que coincidir con su agresor en el juicio. Imagino que todos estaremos de acuerdo con la creación de este tipo de espacios, que además están contemplados en el nuevo artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley del Estatuto de la Víctima.
Pero lo que realmente debemos estudiar son las fórmulas concretas que nos permitan financiar estas y otras medidas, racionalizando el gasto en justicia y apostando de una vez por todas por la modernización y la reforma de la misma. Por todo ello, les anuncio nuestro voto favorable, que siempre apoyará las medidas que tengan como fin último el interés superior del menor. Pero no queremos dejar de poner de manifiesto la contradicción que supone promover estas medidas sin acompañarlas de la financiación necesaria, pues no es lo mismo predicar que dar trigo. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Reyes. Para fijación de posición, tiene la palabra el Grupo Mixto, señor Bataller. No está el señor Bataller. Señora Xuró. Muchas gracias, presidenta. Pues bien, consideramos que las medidas que nos proponen en esta proposición no de ley pues avanza en el camino de adaptar la justicia a las necesidades y los derechos de los niños y las niñas y dotar al sistema judicial de una perspectiva de derechos de infancia. No creemos que la mejor manera sea hacer este tipo de revisiones a golpe de proposición no de ley, pero sí que es un camino. De hecho, entendemos, como nos dice Save the Children en su informe, que debemos abordar las carencias estructurales del sistema judicial en materia de la atención a las necesidades de los menores. En el informe que les decía de Save the Children, Infancia y Justicia, una cuestión de derechos, dice que el sistema judicial español necesita un cambio total para asegurar la protección de todos los niños y las niñas, ya sean víctimas, infractores o que se encuentren en procesos de crisis matrimoniales. Debemos, pues, abordar este tema tal y como apunta la proposición no de ley. Debemos hacer que la justicia se adapte a las necesidades de los menores y debemos facilitar, por supuesto, un acompañamiento integral durante todo el proceso de estos menores, puesto que, más allá del bien jurídico de que se trate en el proceso, el menor es, en cualquier caso, el interés más necesitado de protección. Por eso daremos nuestro apoyo a su proposición no de ley. Gracias. El Grupo Vasco, señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidenta. Y para manifestar brevemente que mantendremos la posición que mantuvimos la anterior legislatura cuando tratamos esta misma proposición de ley. La votaremos favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Sí, gracias, presidenta. Vamos a ver, como esto es una repetición ya de una PNL aprobada en la anterior legislatura, yo me atendré a la posición que ya fijó mi compañero Juan Pedro Llanes en este sentido y que era una abstención crítica. Es decir, él ya manifestó que estábamos de acuerdo con todo el contenido, como se ha dicho. Hombre, entendemos que se trata de un avance, pero yo creo que nos equivocaríamos si con un voto a favor, digamos, estuviéramos absolviendo esa, vamos a llamarle incuria, ¿no?, de no curia, que ya se señalaba por mi compañero en anteriores ocasiones cuando estaba haciendo referencia a que este tema evidentemente no es nuevo y a que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya en la sentencia de 16 de junio de 2005, en el caso Pupino, ya estaba estableciendo este tipo de planteamientos, digamos, en la interpretación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación a cómo se tenía que tomar declaración a los menores, evitar la revictimización, etcétera. Durante todos estos años es evidente que no ha habido avances concretos y, por lo tanto, más allá de loar bueno, pues la actitud del grupo que sostiene al Gobierno en funciones o que puede sostener al siguiente Gobierno, y evidentemente apreciar ese cambio de actitud que agradecemos, nosotros entendemos que nuestra apuesta tiene que ir más, como dicen otras organizaciones sociales, o por una estrategia integral o por una ley orgánica de violencia contra la infancia. En todo caso, esta abstención crítica va también en el sentido de que esta proposición no de ley entendemos que no es el cauce adecuado. Entendemos que el cauce adecuado será cuando hablemos de los presupuestos, porque si este protocolo o este impulso de salas no van acompañados de los medios correspondientes económicos, y eso lo veremos en el momento en el que, si
ese deseo de ustedes se cumple y esta legislatura arranca hacia adelante y hay unos presupuestos, veremos qué tipo de apuesta real se hace, porque no estamos hablando únicamente de salas, etcétera, sino estamos hablando de una dotación importante de medios personales en la Administración de Justicia, no exclusiva de los menores, evidentemente, pero sí que puede ser una carga de trabajo, bueno, pues apreciable. Por lo tanto, allí nos vemos y allí discutiremos. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, decir que esta iniciativa, esta proposición no de ley, ya la vimos también en la anterior legislatura y plantea, por un lado, la elaboración de un protocolo y, por otro, el impulso de las salas amigables. Al igual que hice en aquella ocasión, me gustaría resaltar en esta ocasión que la normativa europea al respecto, relativa concretamente al derecho de familia, concretamente en el instrumento de ratificación del año 2015 del Convenio Europeo, pues ya contemplaba esta posibilidad. Pero además también no es que la contemplaba la posibilidad, sino que es de obligatorio cumplimiento en nuestro país contemplar pues estas salas amigables. El propio estatuto también de la víctima de delito contempla medidas de protección para menores y para personas con discapacidad que estén necesitadas de especial protección. Y concretamente en el artículo 31 del Estatuto de la Víctima pues contempla que tanto las comunidades autónomas como el Gobierno, en el ámbito de sus competencias y para hacer más efectiva la protección de las víctimas, pues debe también de elaborar ciertos protocolos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal también lo contempla en sus disposiciones finales y otra serie de artículos del propio Estatuto de la Víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta iniciativa lo que contempla pues, fundamentalmente es lo obvio, que se deben de tener medidas de especial protección para los menores y además también me gustaría señalar que, al igual que ya señalé anteriormente, pues es muy vaga y carece de aspectos concretos que se regulen. Pero por ello, por esa misma razón, porque es obvio, porque está contemplado en la normativa vigente, tanto la nuestra propia de España como la europea, no podemos oponernos a esta iniciativa, pero sí nos gustaría instar una vez más al Gobierno que, aparte de traer a estas comisiones cuestiones obvias que estén contempladas en la ley, lo que hay que hacer es ejecutarlas y ponerlas en marcha pues, de forma concreta. Gracias. Muchas gracias, señora Ramón. En cuanto a la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular. La vamos a aceptar, señora presidenta.